En el día de hoy tenemos nosotros nuestra primera sesión del Centro de Estudios de Derecho a la Competencia del año 2014. En el año 2015 cumpliremos 20 años de actividades del CEDEC. Vamos a ver qué hacemos. Les anticipo que en mi casa se burlan mucho de mí porque nosotros, como celebramos los 50 años de la ley 155 del 59, celebramos los 20 años del 2153. Me acuerdo que cuando íbamos a celebrar los 20 años del 2153 con una conferencia en Cartagena, entonces yo fui a mi casa y dije muy contento a la hora de la comida que la superintendencia me había pedido que diera la charla inicial en los 20 años del 2153, y mi esposa me dijo: no se le olvide que este año cumplimos 25 años de casados. Sí, por cierto. Y mi hija mayor me dijo que nosotros éramos unos verdaderos ñoños celebrarle los cumpleaños a las leyes. Pero bueno, esos somos los de derecho de la competencia. Realmente yo me siento con muy buena representación aquí, a pesar de que somos poquitos, porque así empezamos siendo poquitos. Pero hoy en día, gracias a que tenemos la página web, vamos a capturar la conferencia de Francisco en vídeo y la vamos a poner en la página web. Pues yo, digamos, siento que no se pierde la presentación de ninguna manera. Además ya llegó el doctor Julio Castañeda, eso es una cosa muy importante para nosotros. Adelante, Julio. Entonces, pues como les decía, este es un año que va a ser muy importante también para nosotros. La Javeriana el año pasado tuvo el proceso de acreditación institucional y nosotros recibimos un informe de los pares académicos sumamente elogioso de todos los puntos que habían quedado pendientes de la visita de los pares de la acreditación académica anterior, que fue hace 8 años. Nos dijeron que habíamos excedido muchas de las metas que nos habían planteado. Estamos muy contentos. El CEDEC es parte de los temas que fueron evaluados, es una de las herramientas de investigación más importantes que tiene la facultad, y el derecho a la competencia en el Departamento de Derecho Económico y en la facultad ocupa un lugar muy importante. Nosotros, además del tema de los pares académicos y de la acreditación que esperamos que sea otorgada por el término de 10 años, el máximo término de acreditación, este año también tenemos varios eventos importantes que estamos sucediendo en las últimas semanas. Hay un nuevo rector en la Universidad Javeriana, que es el padre Peláez, era el rector de la Universidad Javeriana en Cali, y el padre Peláez pues es un jesuita de una trayectoria muy importante y esperamos que tenga un desarrollo pues excepcional como el rector anterior. Y simultáneo con eso pues tenemos otro cambio a nivel del central, que es un nuevo, van a nombrar en estos días un nuevo vicerrector académico. El padre Durán Casas termina su periodo y por lo tanto pues vamos a tener un nuevo vicerrector académico. Tenemos nombrado un nuevo decano. El decano Jaramillo terminó su segundo periodo, sus logros son extraordinarios. Él pues internacionalizó la facultad muchísimo, incrementó pues las publicaciones en la facultad, son muy importantes. El tema de la acreditación institucional pues es ya el toque de nuestro... Bienvenido, doctor Móvil. Es uno de los logros más importantes también. Y pues se nombró al doctor Julio San Pedro, es el nuevo decano de facultad. También hay otra novedad muy importante que viene de Roma. Se han modificado los estatutos de la universidad y ya nosotros no vamos a tener más un decano del medio universitario, vamos a tener solamente un decano de facultad, lo cual hace que el doctor Julio San Pedro pues le va a tocar ocupar el puesto del papá y la mamá. Aquí en la universidad pues de golpe no todos están familiarizados con el esquema de la Javeriana, que tiene tantos lustros, que era el de tener un decano académico y un decano del medio universitario, que es más involucrado con los temas del bienestar estudiantil y pues todas las actividades extracurriculares y todo eso. La universidad ha eliminado el decano del medio y ya los nuevos decanos que van siendo nombrados son decanos de facultad. El doctor Julio San Pedro empieza su decanato el día 15 de febrero y estamos pues naturalmente estrenando un nuevo decano. Tenemos varias actividades importantes para este año. Hemos
afortunadamente vamos a empezar con esta conferencia, pero estamos desarrollando un proyecto de investigación con el doctor Julio Castañeda y el profesor Carlos Uribe. Estamos haciendo un análisis de casos y estamos levantando unas fichas sobre todos los casos de la superintendencia, jurisprudencia, la parte de las decisiones de la superintendencia, y esperamos poner esto en un formato digital y accesible a través de la página web para que todos lo puedan ver. En este año hemos terminado con Juan David Gutiérrez y Natalia Barrera nuestro libro sobre integraciones empresariales, ya lo entregamos para publicación, debe salir en los próximos meses, estamos por sacar al aire también nuestro libro digital de normas, que es un libro que hicimos con Juan David Gutiérrez hace 2 años. Ahora lo tenemos actualizado y lo vamos a sacar en un formato de consulta electrónica para poderlo tener actualizado siempre, que es lo que nosotros pensamos. Esos son nuestros proyectos más inmediatos, pero voy a hablar ahora de lo que nos trae aquí. Tengo el gusto de presentarles nuevamente, estábamos viendo que Francisco vino hace un año, al doctor Francisco González de Cosío. Él es abogado de la Universidad Iberoamericana de México, tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Chicago. Él es un experto en análisis económico del derecho y tiene también un grado en negocios y finanzas por la Universidad de Harvard. Francisco divide sus pasiones entre, en primer lugar, su familia y sus 2 hijos, tienen un hijo recién nacido ahora, el derecho de la competencia y el arbitraje. Está en Bogotá, invitado por la Cámara de Comercio de Bogotá para dar unas conferencias, tiene una esta tarde y otra mañana sobre arbitraje, y va a hablar de laudos anulados y cuál es, esta tarde cuál es. El poder de los árbitros, mitos y realidades. Muy bien, entonces aprovechando que está Francisco acá, tenemos la oportunidad de escucharlos. La conferencia de hoy, pues yo le pedí a Francisco que nos hablara sobre el momento tan importante que se está viviendo en México con la reforma constitucional que ha introducido el presidente Peña Nieto sobre la autoridad de competencia y pues las implicaciones que esto va a tener para el derecho de la competencia mexicana. El formato de hoy va a ser de una charla sobre estos temas y abrir, como siempre en el CEDEC, abrir el debate para que nosotros podamos discutir con Francisco, hacerle preguntas y ver cómo se está moviendo el derecho de la competencia en México y pues en tantos otros sitios de los que sabe de Francisco. Francisco, bienvenido al CEDEC, esta es tu casa, te recibimos con mucho orgullo y con mucho cariño. El CEDEC es tuyo. Gracias, gracias Alfonso. Me hacen sentir como en mi casa, siempre que vengo. Gracias Natalia por sus atenciones y a todos ustedes por el día tan complicado, el transporte y las horas de la mañana estar aquí. ¿Qué mejor manera de hablar o de sentirse uno en casa que hablar de lo que estamos haciendo en casa con temas de competencia económica? Como dice Alfonso, es un momento muy importante para México porque ha habido una reforma constitucional cumplida los 20 años. Los mexicanos también nos gusta ser como los colombianos de festejar los aniversarios de las leyes. Para los 20 años de la Ley Federal de Competencia Económica, que es de 93, se hizo una modificación constitucional que es el objeto de esta plática. Me gustaría platicar 30-35 minutos de ella y luego escuchar sus observaciones sobre lo que voy a decir. Para ello me gustaría decir unos minutos qué está pasando, qué se ha hecho, cuál es la coyuntura actual, porque el momento actual, literalmente este mes, es muy importante para el tema, y catalogar observaciones sobre la modificación en lo bueno, lo malo y lo dudoso, inclusive a lo mejor hasta lo peligroso. ¿Qué se hizo? El 11 de marzo de 2013, el presidente Peña Nieto, recién tomado el poder, presentó al Congreso mexicano, Congreso Federal, una modificación constitucional que para los técnicos en teoría constitucional es una pésima modificación, es decir, es una modificación que adolece de muchos defectos en cuanto a cómo se hacen, en cuanto a cuál es el papel de la Constitución en un sistema como el mexicano, en cuanto al tamaño, es una iniciativa muy obesa, se va a convertir en un artículo 28 de muchas páginas. Una buena parte de la modificación está en los transitorios de la Constitución y esto en sí genera una serie de dudas sobre si es buena técnica legislativa. Al margen del tema puro, hay quien contesta que esto tenía que hacerse porque el propósito de la modificación es tan importante y va a haber pasos tan delicados en México
que si uno no le eleva a rango constitucional, los pasos o la constitucionalidad de los pasos va a ser puesta en juicio más adelante y amparo, y van a evitarse todas las medidas que se están buscando. Entonces es una modificación que, si me permiten calificarla así, es técnicamente mala, pero pragmáticamente útil. Primera cuestión. Se presenta, y es digno decirle las fechas, el 11 de marzo de 2003 el Congreso, y el 11 de junio, 3 meses, existía una aprobación por todo el Congreso y por todas las legislaturas de los estados del país. En sí es algo muy comunicativo, tanto del tema como de cómo se gestiona un país tan complicado, tan capturado por grupos de intereses como es México. Parte de la modificación, como en aquel momento, tiene que ver con telecomunicaciones. Y uno lee la modificación y se da cuenta que trae nombre y apellido las intenciones de la modificación. Y lo irónico, no, lo interesante política y sociológicamente es que para que el presidente llegara a donde está, tenía que usar a esos medios, esos grupos de interés, el hombre más rico del mundo, los medios para llegar a donde llegó, y el que ahora haga esta iniciativa es algo que a muchos nos ha llamado la atención. Se aprueba el 11 de junio y sucedió algo muy interesante, y es que desde que se hizo la iniciativa, CIDAC, que es el Centro para la Investigación y Desarrollo, una ONG mexicana muy respetada, con un sabor muy de competencia económica, no solo competencia económica, no es el símil de CEDEC, pero sugiero que hagan un vínculo, porque es una entidad con la cual yo no tengo un vínculo fijo, pero sí los conozco, los respeto mucho intelectualmente, y desearon contar con una opinión independiente, técnica, por lo complejo y lo importante que era la modificación constitucional. Y me contrataron, y quiero ser muy franco, me contrataron, me pagaron por emitir una opinión, que es la que les envié, y me dijeron: dinos tu opinión sincera, queremos que seas tú, porque tú eres una persona que siempre dice lo que piensa, y que medita lo que piensa, y que no se deja capturar por lo que le conviene a algunos, aunque tengo muchos clientes que hubieran preferido que yo dijera cosas que pienso, y las dije. Y después de esa opinión, que es una que se circuló para el evento de hoy, hubo un debate en el cual, en un foro como este, se sentaron 3 intelectuales más, un economista, un comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica y un intelectual con un sabor tanto jurídico como económico. Tiene ambas capacidades y es muy duro con sus comentarios. Y en un foro donde se invitaron a muchos abogados y líderes de opinión mexicanos y personas clave del país sentadas en esto desayunando, tuvimos un debate, fue un auténtico debate muy duro, muy estimulante, y dio lugar al segundo documento que se circuló, que lo que hago en él, por si alguien quiere abundar, es depurar los resultados de ese debate, admitir las críticas que se me hicieron cuando me persuadieron, tomar nota de las críticas de otros cuando no, y decir por qué creo que no son válidas. Es un acto que lo que se buscó es que hubiera una opinión técnica sobre todo lo que está ocurriendo con el tema de competencia. Y eso es lo que quiero platicar el día de hoy. De la modificación, yo observo 3 cosas: cosas buenas, cosas malas y cosas dudosas, depende de cómo se maneja. Empecemos por lo bueno, y quiero ser enfático en esto. Es muy bueno el paso dado. Si ven hay algo malo y dudoso, es porque somos expertos aquí, todos estamos en temas de competencia, y como expertos queremos o defendemos la pureza y el rigor sobre una disciplina, pero no quiero insinuar o no quiero equivocarme en el mensaje que quiero dar, que creo que es un gran paso que se ha dado. El simple hecho que este presidente, como entró al país o al poder, haya hecho esto como su primer tema, marca o manda un mensaje muy claro al país de que el tema de competencia económica, que es tan delicado en México, va a ser abordado con energía y con fuerza, y va a ser tomado en serio. Eso en sí, para mi gusto, es importante. Uno de los muchos motivos por los cuales es importante es porque competencia económica en México, yo siento que no ha todavía entrado a las venas de toda la cultura y la economía del país. La competencia económica tiene 20 años en México. Antes de la ley del 93 no había nada. Era una tierra de nadie en materia de competencia económica. Y no solo eso, la forma en que se hacían negocios previo a ello, y por la colonia con España, y por muchos motivos históricos que, a menos que me pregunten, no voy a abundar sobre ellos, la forma de hacer negocios era perfectamente antagónica a la competencia económica en México. De hecho, si alguien ha ido a la Ciudad de México, ha ido al Museo de Antropología, a lo mejor ustedes lo han hecho,
invito a que recuerden, o los siguientes que vayan lo verifiquen, pero en la entrada hay una placa de bronce que dice México, país fundado sobre los monopolios. Y es eso, y el ver lo que yo veo en México, y el ojo clínico que le da a uno al estudiar economía y el entender competencia económica, que me hace a mí pensar que probablemente el país del mundo que más necesita la competencia económica es México. Entonces es un paso muy loable el que se ha hecho. ¿Por qué pienso que es el país que más necesita? No es porque sea el único, obviamente, todos lo necesitan, pero, por ejemplo, el tema del hombre más rico del mundo. Fue un hombre que se catapultó a la cima en un plazo muy pequeño, y es alguien que, si ustedes me preguntan la percepción del mexicano común y corriente, no es buena de él. Es decir, no es una persona como se siente, si ustedes van a Estados Unidos, un Steve Jobs o un Bill Gates, que es un rico, si me permiten calificarlo así, un rico bueno. Un rico bueno es aquel que da valor a la sociedad y apropia parte del día precio. Un rico no tan bueno, por no decir malo, es aquel que genera coyunturas de mercado, lo zanja para arrancar valor que el consumidor preferiría no dar. Y eso es algo muy visible, con mucha frecuencia en México, y es lo que motiva que algunos pensemos que es un país que de verdad la necesita, y por eso una modificación constitucional como esta es un gran paso. La modificación, deben saber que es sobre competencia económica y telecomunicaciones. Son dos pilares de temas que se tratan, y continúo con la parte buena de mi exposición. Lo bueno es per se el mensaje que manda. Segundo, tribunales especializados. Se ha generado un tribunal administrativo especializado conformado por magistrados, todos, especialmente uno de ellos que es el presidente, muy reconocidos y muy admirados en México, lo cual es una asignatura, o era una asignatura pendiente, o más bien sigue siendo. Desde hace mucho tiempo la economía mexicana se había sofisticado de tal manera que tener los tribunales civiles decidiendo temas mercantiles, sentimos unos que es un error, y eso sigue siendo cierto. El tribunal especializado se ha creado para telecomunicaciones, competencia económica y otras áreas administrativas. Esto es un gran acierto, aunque necesitamos llevarlo más lejos. ¿Por qué es un gran acierto? Por la complejidad de las resoluciones, la cuantía de las mismas. Hace 2 años se estableció y luego se revocó la multa más grande de la historia de México, $100 millones, perdón, $1,000 millones a Telmex, y luego se revocó. Se necesita una interesante. Y el régimen que se está procurando es que sea un régimen mucho más esbelto, con menos instancias. Hay unos cabos sueltos que lo voy a platicar un poco más adelante en lo dudoso, pero en sí ese es un paso que muchos aplaudimos. Otro aspecto que vale la pena decir como aplauso, pero es un aplauso controvertido, es decir, fue parte de lo que en el foro que SIDAC organizó, algunos diferían de mí, era el que se creen órganos autónomos. ¿Qué se hizo como parte de la reforma constitucional? Los antes órganos desconcentrados eran comisiones, que eran entidades que forman parte de la decisión pública y que dependen de una entidad como es Secretaría de Economía o Comunicaciones y Transportes. Cada una de ellas se les ha emancipado y subido al rango constitucional, y se les llama entes con autonomía, entes autónomos. Son literalmente 2 sanzones que se les ha robustecido jurídica, operativa y financieramente. En vez de ser 5 comisionados, son 7, y son totalmente autónomos. Van a recibir la misma remuneración que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, que es muy buena para estándares mexicanos. Los ministros de la Corte Mexicana ganan muy bien, y el que estas personas se les suba a ese nivel y sea 7, se incluye más el tema de la toma de decisión, es algo que a varios nos parecía bueno, por ejemplo a mí, pero mis colegas en el debate me hacían ver que tenía desventajas y las quiero comunicar. Por ejemplo, uno de ellos me decía, entre más segmentas la administración pública como de esta manera, lo que haces es feudalizar el gobierno, y eso no es sano por muchos motivos. Luego hay problemas de coordinación. No era necesario, dice uno, y esto es importante que sepan quién lo dice. El que estaba en la mesa conmigo, que Miguel Flores Bernés, que es un anterior comisionado de la Comisión Federal de Competencia, decía, no es necesario, éramos independientes. Sí había intentos de presión, pero descolgabas el teléfono, no te pueden remover, no te pueden quitar tu remuneración. Entonces la autonomía estaba resguardada. El que lo hayan elevado al rango constitucional con todas las implicaciones o con la forma que se hizo, dice él que solo va a incrementar costo.
y es algo que hay que tomar en cuenta porque son 7, ya no 5, 7 personas que van a ganar lo que uno de los órganos más mejor pagados del país gana. Entonces es algo que él hace ver y eso ha generado dudas. A mí algo que me gusta de esto es que todo lo que ha dicho, por ejemplo, mi amigo Miguel Flores, y me lo dijo muy enérgicamente en el debate, es cierto en cuanto a la Comisión Federal de Competencia, es cierto que no era indispensable para la Comisión Federal de Competencia, es un órgano respetado, sentimos en México que siempre fue, inclusive con aciertos y hierros, que la mayoría fueron aciertos, era un órgano independiente y nunca se dejó capturar. En cambio, tienen a la COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que era, en palabras de The Economist de hace unos años, un caso kafkiano de captura regulatoria. Absoluta y totalmente capturado por la industria de telecomunicaciones. Entonces, el comentario que del lado de competencia es válido de Miguel Flores, del lado de telecomunicaciones no es válido. Y en vez de decir tú sí y tú no, pues lo que hizo la reforma es decir, elevo los dos a rango constitucional y los convierto en totalmente independientes, creo a 2 sanzones para esta materia. Esto en cuanto a lo bueno. Ahora quiero pasar a lo malo. Y quiero señalar 3 cosas. Por cierto, en el segundo documento que circuló viene un anexo con toda la reforma constitucional copiada y cotejada, como fue la iniciativa y cómo salió. Entonces pueden fácilmente ver las diferencias, pero muy pocas. Lo malo, voy a acentuar 3 cosas, y es 1, el traslape jurisdiccional, 2, el régimen de tarifas, y 3, barreras de entrada. ¿Cuál es el problema del traslape jurisdiccional? La falta de eficacia en materia de competencia económica en la industria de telecomunicaciones en México obedecía en parte, no solo por esto, a que había 2 reguladores, el de competencia económica y el de telecomunicaciones, la COFETEL. Mientras que uno tenía que declarar dominante al agente económico, siendo declarado dominante, el otro lo regulaba, le establecía régimen, una regulación asimétrica para lograr los propósitos de fomentar la competencia. Esto generó muchos problemas, muchos vaivenes, fuego cruzado entre ellos, problemas de comunicación y percibo que inclusive hasta agresiones entre los 2 reguladores. Resultado que no se logró mucho en materia de telecomunicaciones y lo que hace la reforma es decir, como creo 2 sanzones o 2 entes autónomos especializados, el de competencia va a ver todo lo que es competencia en el país y el de telecomunicaciones va a ver todo lo que es telecomunicaciones. Pero pregunto, ¿quién ve telecomunicaciones, competencia de telecomunicaciones? Y la respuesta de la modificación constitucional es, lo va a ver el regulador de telecomunicaciones. Veo algunas caras diciendo que lástima, coincido. Yo creo que fue un gran error. Cuando se hizo la iniciativa, algunos nos consultaron, a mí me consultaron, quiero confesarlo, y fue un tema que enérgicamente discutí como un error. Había alternativas, porque hay quien me decía, bueno, entiendo tu preocupación con respecto a la doble ventanilla y que haya 2 entes ahora en materia de competencia, pero ¿cómo respondes al problema pretérito? Yo ofrecí algo, y les puedo decir que fue algo que generó inicialmente una respuesta muy positiva, pero nunca se hizo nada, que fue, creemos el equivalente a lo que son las comisiones intersecretariales, y es que tienen a los 2 sanzones, y en vez de que haya un traslape en materia de telecomunicaciones, que haya un subórgano conformado por ambos, que le reporte a ambos, que tenga pericia de ambos, pero no un órgano de telecomunicaciones que además sea de competencia económica. Bueno, esto fue muy aplaudido retóricamente y no se hizo nada en la iniciativa, se quedó como está. Entonces hoy por hoy tenemos 2 entes de competencia económica en México, uno para telecomunicaciones y otro para todo lo demás. ¿Por qué creo que esto es lamentable? Además del tema de doble ventanilla, pensemos en entes, que hay muchos, que van a estar regulados por la Comisión, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y que están integralmente integrados. Va a ser competente el IFT para parte de ello, ¿y qué va a hacer de los demás eslabones? Seguramente van a decir, bueno, eso le corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica, porque es competencia económica en general, pero eso quiere decir que diferentes eslabones de puede ser un solo agente económico o puede ser inclusive una industria que esté verticalmente relacionada, van a estar regidos por órganos distintos. Va a repetirse el fuego cruzado, posiblemente si no tienen el mismo criterio, cosa que puede ser muy fácil, va a haber contradicciones entre ellos. Otro, y esta es probablemente la preocupación que más me hace ruido,
y es que facilita, en vez de complicar, facilita la captura regulatoria. Antes, si uno es una industria regulada, para capturar a los reguladores, pues tenemos que capturar a dos, y uno demostró no ser de posible captura, que es la Comisión Federal de Competencia. Hoy por hoy, la industria regulada necesita capturar solo uno, que es el IFT, que es el competente en ambas materias. Entonces creo que ahí dimos un paso para atrás, veremos cómo lo manejamos este reto los mexicanos. Segundo es el régimen de tarifas. Se ha establecido que en materia de telecomunicaciones, los entes regulados tienen que registrar tarifas, establecer tarifas mínimas, no dar subsidios ni tratos preferenciales con entes con los cuales tienen vínculos corporativos o de capital o de negocio, y no dar subsidios cruzados. Postulo, pues es algo que generó dudas, que esto es un mal régimen. Una prohibición genérica en estas ramas, creo yo, que es una mala idea, porque entumece competencia. El registro de las tarifas es algo que me parece decimonónico. Una de las grandes lecciones, y me interesará conocer la opinión de Alfonso Miranda de esto, pero una de las grandes lecciones de competencia de los economistas, los abogados, es no toques precios, no te metas nunca con precios, y menos establecer mínimos que tienes que registrar y que por ende luego para competir hay que volver a modificar. Entume, para mi gusto, la competencia en precios. Contestan, bueno, pero es que resultaba que entes que están verticalmente integrados o relacionados y que quieren establecer trucos contables o maniobras para complicarle a los competidores la competencia, ¿cómo manejas eso? Mi contestación al régimen actual de competencia, que es una práctica relativa, una rule of reason, y haces análisis económico y sancionas, yo creo que eso es el adecuado. Simplemente es cosa de hacerlo enérgicamente, pero convertirlo en una prohibición tabula rasa, para mi gusto es un retroceso. Siguiente cuestión que también fuimos algunos enérgicos en la iniciativa del Congreso y que se hizo algo, pero muy poco, y es que se abrió la posibilidad de inversión extranjera. Por cierto, comuniquen a capital colombiano que ya puede invertir al 100% en telecomunicaciones y en telecomunicaciones vía satélite en México, pero no puede hacerlo en radiodifusión. 100% en las primeras dos, y en radiodifusión se mantuvo hasta 49%. Esto dijimos algunos cuando hicimos la iniciativa que era una mala idea, hay que abrirlo todo. Y esto generó, inclusive en amigos míos en la Comisión de Competencia Económica que dirijo en CCI México, algunos que encabeza la Comisión de Economía Digital y Telecomunicaciones me decían, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que muchos países del mundo consideran que radio es un área delicada, estratégica, donde hay un tema de interés nacional y prohíben inversión extranjera. Y inclusive estuvimos verificando diferentes leyes, unas son totalmente abiertas, otras, muchas, es cierto, establecen un límite, y lo que yo quiero proponer aquí es lo mismo que dije en el Congreso Mexicano y lo que dije en CIDAC, y que no tuvo eco, y es, no hemos aprendido los mexicanos, más bien los abogados, que probablemente el óbice más grande a la competencia son las barreras legales. Yo quiero contarles algo que me interesa conocer su opinión sobre esta manera de transmitir este mensaje a mis alumnos. Llevo muchos años diciéndole a mis alumnos que si me señalan una industria que esté monopolizada en cualquier parte del mundo, que no sea por una barrera legal, le subo un punto en el examen final. Una, que no sea por barrera legal, monopolizada, auténtica. Y un experto como Alfonso seguramente sí ya se le ocurrió. Y me interesará conocer si, por cierto, nunca me han contestado. Pero el mensaje que quiero transmitir es que la cortapisa más importante de la competencia económica suele ser la ley. En México los únicos monopolios que hay son por ley, como petróleo, como electricidad, y las industrias oligopolizadas de México, todas tienen zanjas legales. Esto va a repetirse en materia de radio, y en cambio la preocupación sobre intereses nacionales se podía remediar con regulación, como lo hacen muchos otros países. Lo único que se añadió como resultado de esta crítica fue exigir reciprocidad. Si alguien da reciprocidad, bueno, pues veremos qué se hace en México para permitir la entrada del capital. Paso a lo dudoso. Me repito la estructura: lo bueno, lo malo, lo dudoso. Habiendo hablado de lo bueno y de lo malo, me gustaría platicar de tres cosas que son dudosas. La primera es medidas diversas que buscan abrir mercados. Está a lo largo y a lo ancho de la modificación, hay muchas frases y muchas
intenciones de oxigenar muchas áreas de la economía mexicana, pasos específicos para que uno infiere que el deseo es abrirlo. Por ejemplo, hay una frase por ahí que dice: se va a fomentar a la creación de industria nacional en ciertos sectores, o se va a fomentar que en esta área se fomente la competencia por nacionales. Todo eso, la duda que me surge a mí, que la quiero transmitir aquí, es: depende cómo se haga, puede ser muy bueno o muy malo. Si por ejemplo la intención se cumple con subsidios o fomentando al capital nacional o industria nacional por sobre extranjeros, yo creo que va a ser pésimo, va a ser proteccionismo una vez más, y eso no es bueno nunca. En cambio, si lo que se hace es analizar estructuras distintas de mercado y ver cómo se fomenta sin establecer barreras o proteccionismo, creo que puede ser muy bueno. El segundo tema que me gustaría tocar es lo que he llamado el bisturí estructural, y esto vale la pena leer un párrafo de la modificación constitucional. Dice: la Comisión Federal de Competencia Económica tendrá facultad para tomar las siguientes medidas: ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia, a la libre competencia, regular el acceso a insumos esenciales, ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones que sean necesarias. Esto me genera muchas dudas. Yo creo que son de esas dudas que probablemente haya quien lo aplauda o quien lo critique, como lo estoy haciendo yo, dependiendo de su trasfondo filosófico sobre la competencia económica. ¿Por qué me preocupa a mí? Depende del perfil del ente regulador. Puede ser muy intervencionista esto, o puede ser una medida de último recurso muy sana, muy útil. ¿Por qué? Si las personas que encargan el ente tienen un perfil más paternalista, un perfil más que piensan que la competencia económica debe ser intromisiva y debe ser pro consumidor, o debe ser una forma de moverle su propio mercado como ellos piensan que debe ser, probablemente va a ser desastrosa esta facultad. Si en cambio lo que se hace es ver ciertos mercados, ciertas situaciones de mercado en la cual se generan embudos, se generan problemas que no hay manera de resolverlo con simples investigaciones como lo tenemos a la fecha, y por ende se ordena, es una especie como de, por eso le puse el bisturí estructural, se ordena la desincorporación de algo o el compartir un recurso esencial, y es algo excepcional, puede ser algo en verdad muy bueno, lo llamaría la bomba atómica del arsenal de facultades de la autoridad. Pero me interesará conocer su opinión sobre ello. Un ejemplo de esto, porque he discutido con varias personas y en clases en México, es, por ejemplo, el iPad. Veo que 2 personas tienen iPad. Es interesante ver qué ha pasado con ese producto, porque ha cambiado patrones de conducta de muchos consumidores en muchas partes del mundo. Si con ese éxito que ha tenido el iPad, al cambiarles los patrones de consumo, el dueño de esa tecnología establece condiciones que lo benefician a él, uno dudaría una autoridad podría ser, bueno, podría alguien ver el iPad como un insumo esencial para ese mercado, ventas en internet, o para otros submercados. Si uno lo ve así y entonces obliga la eliminación de esas condiciones, está en esta hipótesis, creo que sería un pésimo uso de esa. Hay quien dice, bueno, no, es muy bueno, quiere decir que le abres la entrada a muchos agentes económicos a competir por ese medio y no permites que quien creó el embudo apropie beneficios económicos. Mi contestación a ello, pero es una contestación que, repito, tiene que ver con la aproximación filosófica que cada quien tiene sobre la competencia. Yo pienso que quien crea un valor tiene derecho a extirpar todo el beneficio que pueda haber, sea una medicina, sea tecnología, en fin, y debemos socialmente aplaudirlo, dejar que se haga rico, y cuando fenezca su patente, pues se convertirá en parte del acervo que llamamos progreso, y mientras que se haga rico. No hay que tocarlo, solo en situaciones muy extremas, y generalmente con un componente como que heredaste una infraestructura. Por ejemplo, el caso de Aspen de Estados Unidos, no sé, alguien lo conoce, no lo hablamos, o el caso de Trans-Missouri Freight, o el caso de los periódicos, de compartir la infraestructura y los
las noticias que venían de reporteros de toda parte del mundo, yo siempre he pensado que los tres son malos casos, pero sé que soy minoría. Yo creo que quien crea un valor, el punto de partida debe ser que debe tener derecho a apropiarlo todo. Si en cambio, por ejemplo el caso mexicano de Telmex, hereda una infraestructura de todo el país para hacer llamadas locales tal que lo convierte en un monopolio inmediatamente, yo creo que ahí sí sería bueno esto, porque entonces destrabaría, abriría, oxigenaría toda un área que actualmente está saturada. Pero bueno, me interesará conocer su opinión sobre ello. El tercer tema es proceso. El proceso, ¿por qué lo dudoso? Porque, y esto por cierto, oscilé en ponerlo en la parte buena o en la parte dudosa. Han habido muchas cosas muy buenas que se establecieron en la modificación constitucional sobre el proceso, y el contexto o el trasfondo de esto es que mientras que el derecho sustantivo de competencia económica mexicano es para mi gusto muy bueno, voy a hacer una aseveración algo blasonante, pero así la siento, me interesará conocer su opinión, y es: yo creo que el derecho escrito de competencia económica es superior al europeo y al estadounidense. El derecho escrito, el sustantivo. La práctica, vamos a hablar sobre cómo vamos, y será una plática interesante, pero decantan las mejores lecciones de ambas jurisdicciones sobre lo que es y debe ser competencia económica. En cambio, lo procesal es pésimo. Siempre desde que la ley se emitió, bueno, es sabido que los autores eran economistas, no eran abogados, y el proceso, con todas las sutilezas procesales, para reunir lo que llamamos un debido proceso, para resistir cánones de constitucionalidad, eso siempre hubo dudas. Y un ejemplo muy notorio es, por ejemplo, medidas precautorias. No había medidas precautorias, y nunca ha habido una sola medida precautoria en México en 20 años de competencia económica para atacar medidas urgentes. ¿Por qué? Por cierto, en 2006 se modificó la ley para contemplar un artículo que diga: la Comisión puede emitir medidas precautorias, pero fíjense, no había. Tomó 13 años darse cuenta que había un espacio ahí sin abordar, y cuando se reguló fue tan malo que al día de hoy, 8 años después, no ha habido una sola medida precautoria. ¿Por qué? Y por cierto, yo he tenido asuntos con clientes con problemas delicados, que era la única manera por la cual nos convendría demandar es si podíamos obtener una suspensión, una medida precautoria que detenga la conducta reclamada. Si no, no tiene sentido el asunto. Y el resultado es que al día de hoy nunca ha habido, y esto lo he estado investigando y se los he hecho ver a los comisionados, como el presidente de la comisión era un economista. Cuando yo le hacía ver esto, me decía: Francisco, yo no puedo sancionar a alguien que no ha sido juzgado. Y yo le decía: la medida precautoria no es una sanción, y no tienes que juzgar para emitir la medida precautoria. Eso es algo que los abogados sabemos muy bien, pero nunca hubo voluntad para cambiarlo porque era un economista y porque no tenía esta sensibilidad. Es una persona muy abierta y es un amigo profesional mío, pero es algo que nunca nos pusimos de acuerdo. En la modificación constitucional vienen muchas pautas para hacer algo interesante. Por ejemplo, en materia de suspensión se establece que no va a haber suspensión del acto. Entonces, las medidas que tomen los reguladores no pueden suspenderse vía amparo, por ejemplo, sino hasta el final, hasta que se juzgue su constitucionalidad. Eso es algo que a algunos les gusta, a otros les preocupa mucho. Yo me sumo a eso. Y mientras que unos dicen sí debe haber suspensión, otros dicen no debe de haber, yo tomo una postura más y me interesará conocer su opinión sobre esto, que la suspensión es un paso que no puede haber un sí o un no tajante. Tienes que ver qué está pasando para ver si hay un daño irreparable, y en ese caso que el órgano que está juzgando el fondo del asunto decida si detiene el acto mientras se juzgue. Yo creo que es la manera más sofisticada y más atinada de permitir el uso de esta herramienta. No reglas fijas, tabuladas, un sí o un no, sino que sea una facultad, confianza que se le deposita al ente que está juzgando. Pero es algo que no prosperó, es algo que en la modificación viene, que no hay suspensión. Otra cuestión que algunos sentimos que debe estar es amicus curiae, que impacta muchas áreas de la economía, y si A y B, por ejemplo, una concentración están litigando para que no ocurra, una concentración es una adquisición de empresas, creo que lo llaman una integración. Eso afecta a otras áreas de la economía y sería interesante. Yo no digo que los conviertas en parte, ¿quién dice que los conviertas en parte? Pero yo sí creo que sería un espacio muy sano para un amicus curiae, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Finalmente, el recurso. Actualmente está
contemplado que hay una fase de investigación. Son 3 fases: investigación, litigio y recurso. En la primera fase, lo que ocurre es que te tocan la puerta y te dicen, te voy a investigar. Tienes que abrir toda tu contabilidad, tienes que enseñar. Tengo un cliente que acaban de la semana antepasada, tocaban la puerta, entraron con una orden y todo su disco duro se lo bajaron, todo, y se lo llevaron. Y están revisando para ver si hay una práctica anticompetitiva. En esa fase no tienes derecho como investigado a hacer nada, tienes que dar información. Se ha sostenido que no tienes derechos. El que te investiguen, según el Poder Judicial mexicano, no tienes un derecho para recurrir a un acto. Es un acto de molestia, más no de privación, entonces no hay nada que se pueda hacer. Se emite un oficio de presunta responsabilidad, y si dicen, determino que este agente económico es presuntamente responsable de una práctica, entonces empieza la fase litigiosa, y ahí sí tienes derechos, y peleas muy duro en esa fase. Y el fallo que recurre, que es la resolución definitiva, puede ser recurrida en sede administrativa, en recurso de reconsideración. Se modificó la ley para permitir que la tercera fase, la de recurso, sea ante tribunales judiciales mexicanos, y se creó un proceso que nunca se ha usado porque es muy reciente, la modificación, que se llama el juicio ordinario administrativo. Y ese juicio mucha gente preocupó porque si en esta investigación, y luego litigio, y luego el recurso, y además luego un juicio ordinario que iba a tener 2 etapas y amparo, los procesos si de por sí duran 5 o 6 años, con esto se van a durar 12, y es una manera perfecta para estropear la materia. Ya se eliminó ese juicio, y lo que se está discutiendo ahorita es, ¿está optativo el recurso en sede administrativa o ante tribunales especializados? Se crearon. Y la gran duda ahorita es, y no se ha definido, es el estándar de revisión. Justo la semana pasada invitamos un desayuno al magistrado presidente del tribunal especializado sobre esto, y yo le hice esta pregunta porque no queda claro el estándar de revisión. Yo he postulado, y está en el escrito que se le circuló, que debemos tomar la postura que toman en Estados Unidos y por ejemplo en Reino Unido y en Europa sobre deferencia, es decir, el tribunal especializado que analice un fallo de la autoridad de competencia debe deferir a él en lo técnico y simplemente analizar la legalidad del acto y si está suficientemente motivado, si es razonable su motivación, no la rectitud técnica. Entonces es sustituirte en el fondo de la determinación. Y un ejemplo que le puse a este magistrado presidente la semana pasada fue, imagínense ustedes que en el mismo mercado de bebidas incluyen a refrescos, Coca-Cola y agua bien. Esa determinación de definición de mercado significa muchas cosas, puede ser la victoria o la pérdida de un caso, ¿no? Y si eso es cuestionable, como siempre lo es, a los ojos de un magistrado especializado, pregunta que le dice, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a mandar el expediente de vuelta para que repita el proceso motivando mejor por qué el agua es sustituible, más bien está en el mismo mercado que los refrescos? Opción 1. Opción 2, va a decir, es un error y repite todo sin incluirlo. O tercero, va a sustituirse y emitir el fallo nuevo redefiniendo el mercado. Y la respuesta honesta, es un intelectual muy serio, una persona que muchos tenemos una muy buena opinión de él, fue un no sé. Él dijo varias cosas, pero lo que nos llevamos varios es no sabemos. El estándar de revisión postulo que debe ser diferente, debe ser lo que los ingleses llaman abuse of discretion. Si hay abuse of discretion, o si hay lo que los franceses llaman détournement de pouvoir, y es que uses la facultad para algo distinto para cuál te la dieron, si no hay eso, respétala, y aunque esa decisión sea cuestionable para ti, lo decidió el experto, lo decidió la persona que le corresponde decidir, y se defiere a ellos. Y esa es la gran duda, una de las grandes dudas ahora. Con esto concluyo lo bueno, lo malo y lo dudoso, y quiero hacer un comentario final sobre el estatus que guarda la ley para respetar los tiempos que me pidió Alfonso. Y es que empiezan este mes sesiones en el Congreso mexicano para aprobar la ley secundaria que implementa la modificación constitucional. Desde que se hizo la modificación constitucional, desde agosto del año pasado para ser exactos, hay un grupo de trabajo que ha ido creando la ley y que la han mantenido confidencial. Confieso que a mí me han consultado ciertas cosas, pero el proyecto de ley es confidencial, es decir, no está siendo diseminado abiertamente. Hay quien no le gusta esto,
Y cuando yo me enteré del motivo, la verdad sí lo entiendo. Y es que lo que quieren evitar es que sea saboteado por grupos de interés ese proyecto y que pase. Pero actualmente, porque sí hay esfuerzos de grupos de interés de detener esto o de modificarlo para que no sirva, para que sea por buena retórica, mala práctica. Y lo que creo que hace atinado esta plática, estos esfuerzos, es que si se escucharan estas cosas como el tema del proceso, el bisturí estructural, el tema de la suspensión, creo que podría ser una ley en verdad muy interesante sobre un tema que necesita México, una de las economías del mundo que más necesita competencia económica. Muchas gracias por su tiempo y me interesará conocer su opinión. Bueno, está abierto el piso para algunas preguntas o comentarios. Hay una pregunta ahí atrás. Buenos días, Francisco. Primero, pues, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros tus opiniones. Hay una industria que sí creo que está monopolizada y no por un ámbito legal. Nosotros, como siempre, yo creo que siempre encuentro el punto para dar la del fútbol internacional. Esa no tiene barreras legales y la FIFA es un monopolio a nivel mundial. Entonces, primero por ahí. Lo segundo que quería conocer de nosotros, y llegué bastante tarde a tu opinión. En España hasta hace poco instauraron un mega regulador de mercados. En México, por lo que entendí, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ¿se llama así? No. IFT, perdón. Va a tener una dualidad de funciones en el ámbito de la competencia económica. Te pregunto, ¿el esquema ideal sería mega regulador, mega supervisor de competencia o establecer supervisores y reguladores especializados? ¿Cuáles son los esquemas que parece que es más conveniente? Sobre FIFA, pues ya es un punto más sobre el mega regulador, lo que quieren es que ya no haya la doble ventanilla, que la persona responsable para encargarse que telecomunicaciones funcione bien, incluyendo competencia, él decida qué hacer y que conjugue los temas técnicos que sí son muy complejos, muy complejos, incluso para gente que sabe mucho de competencia y que entiende los cimientos de telecomunicaciones. Es muy complejo los nudos que se han armado en México por esto. Entonces, entendido ello, la intención es que esa persona pueda tomar medidas agresivas, como las que ya platicamos, para que el mercado se oxigene y se permita la competencia, y si es necesario, medidas de sabor de competencia económica, inclusive el bisturí estructural. El hecho que haya un mismo regulador, el regulador de telecomunicaciones, sea quien expose investiga los temas de competencia, no significa que, o no podría llevar a que se haga regulación capturada que lleve a investigaciones sin otras. Claro, tiene usted toda razón. Es la preocupación de captura regulatoria. Y ya fueron capturados una vez. Más con el hecho de que Copetel estaba capturado. Sí. Y eso nos llevaría a que haya una regulación de una u otra forma que beneficie a uno u otro actor y no al consumidor o a los otros que quieren competir vía esas medidas que se tienen, y no hay investigaciones en telecomunicaciones por temas de competencia. Puede pasar, y ha sucedido, que muchos funcionarios no les queda claro que su papel no es tener tranquila la industria, sino tomar pasos en beneficio del consumidor. Aquí parece que me estoy contradiciendo con algo que dije, pero no. Ha habido varias, por ejemplo, de aviación y telecomunicaciones, que lo que quieren es no estarse peleando, porque son peleas muy fuertes y por botines muy grandes. Los beneficios son enormes. Bueno, el hombre más rico del mundo en un plazo muy pequeño. Yo creo que el riesgo que usted apunta es muy probable que se repita. Bueno, seguro está presente, que se repita, está por verse. Hay algo una sensación, y que lo comuniqué en el debate de CIDAC, que evoca su comentario que quiero transmitirles, y es que a mí siempre me llamó la atención esta modificación con sus buenos y malos. Uno la lee, alguien que no es político, que no es un técnico, lee y dice, esto va en serio. Y es algo que a mí les comunico mi sorpresa, porque en un país como México, con lo capturado que está,
Para llegar al poder en México tienes que vender tu alma al diablo, le hacen los grupos de interés. Y así fue para que llegue ese presidente. Lo primero que hace es esto, y con esta reforma, cuando yo la vi y lo dije en ese debate, esto va en serio. Yo no sé cómo lo está haciendo. Yo creo que el truco está en quién pones, porque entonces pones a alguien que no haga su trabajo, lo haga mal para que le ganen el amparo, o en fin. Pero ya ahorita, que esto fue en junio, el debate, julio, perdón, ya ahorita ya queda claro que las personas que ocupan los puestos son gente que no está vinculada a las industrias, son intelectuales serios, son gente, a mí me merecen muy buena opinión. He oído a unas personas criticar a algunos, pero pues, nadie es, hay una canción mexicana que dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero yo lo que observo es el intelecto de las personas, su filiación, cómo se han comportado, y yo veo seriedad. Entonces, yo siento que esto va en serio, y que a lo mejor la preocupación que usted menciona no se da. Gracias. Yo quería tener la oportunidad de contrastar con una persona experta como eres tú y pues que le ha seguido la pista a todos los temas de tu país, porque la percepción que yo tenía, con todo respeto desde una persona que está afuera y que no puede medir pues correctamente todos los aspectos de la sociedad, de la cultura, de la historia, del funcionamiento del ordenamiento jurídico, pero lo que uno percibía en México era una Comisión Federal de Competencia con unos recursos formidables que ya se quisiera la autoridad colombiana, que durante muchos años trabajó prácticamente con las uñas y pues hoy en día la vemos más fortalecida, pero todavía pues digamos en materia de tamaños, no solo el número de habitantes, el tamaño de la economía y el poder de las autoridades. Entonces nosotros veíamos a la Comisión Federal pues muy poderosa, muy politizada, y digamos que sin haber hecho casos demasiado importantes en los años anteriores. Pasamos a la conformación de la autoridad con el doctor Pérez Mota como director, y pues tiene uno la oportunidad de ver la decisión de Telmex con una decisión de $1.000 millones, la decisión más grande de Latinoamérica, la multa más